¿Aún recuerdas la primera vez que viste un dinosaurio? En 1997, un Tyrannosaurus Rex macho, bautizado como Buck, accidentalmente fue liberado en la ciudad de San Diego, California. Este tiranosaurio provocó el terror entre los civiles, buscando a su cría, que también había sido capturada por la empresa InGen. En otro lado de los Estados Unidos, más precisamente en el estado de Vermont, en la madrugada, una joven Claire de Aring de 12 años miraba la televisión con su hermana Karen cuando presenció aquel incidente en San Diego, así como imágenes de otras criaturas clonadas por la compañía InGen al ojo público. Muchas personas lo denunciaron como un escenario de pesadilla, pero Claire lo consideró una oportunidad maravillosa para preservar formas de vida que alguna vez se creyeron perdidas para siempre. Incluso cuando se enteró del proyecto Jurassic Park, de InGen, una atracción turística que había fracasado a puerta cerrada en 1993, seguía enamorada de los animales que la empresa había traído a la vida. Según su hermana, durante el año siguiente, Claire a menudo jugaba a fingir que era un Tyrannosaurus y perseguía a Karen por el jardín de su hogar. Tras el desastre de San Diego, la empresa InGen estaba en números rojos críticos. Entrando en una subasta, dos empresas estaban interesadas en adquirirla, Tatsu Technologies, una empresa japonesa, y la megacorporación india Masrani Global Corporation. Tras una guerra de ofertas, la empresa finalmente fue adquirida por Masrani. Esta empresa era encabezada por Simon Masrani, quien había sido un amigo cercano de John Hammond. Era un ecologista, al igual que Hammond en sus últimos años, y se comprometió públicamente a defender las estrictas normas de la ley de guardia genética. Sin embargo, no todos los miembros de InGen, o de su nueva sociedad gestora, eran tan dedicados a los derechos de los animales o a la ley. Una de esas entidades fue el genetista en jefe de InGen, el Dr. Henry Wu, cuya investigación sobre la desextinción condujo a avances científicos innovadores. Justo antes del incidente de San Diego, había logrado hibridar varias especies de plantas, incluidas algunas variedades extintas, para crear un nuevo género y especie llamado Caracosis butensis. Este notable logro se inspiró directamente en los efectos secundarios no deseados del empalme de genes descubierto en dinosaurios desextintos. Con la ley de guardia genética en vigor, su investigación se vio muy inhibida. Aproximadamente 100 días después de la compra de InGen por parte de Masrani Global Corporation, un grupo de científicos de InGen, incluido el Dr. Wu, regresó ilegalmente a Isla Sorna sin el permiso del Departamento de Reservas Biológicas de Costa Rica o de las Naciones Unidas, que monitoreaban la isla conjuntamente. Continuaron la investigación de desextinción durante los siguientes 9 meses, desafiando las restricciones del Acta de Guardia Genética. El resultado de estas actividades ilícitas fue la creación de varias especies nuevas de dinosaurios, incluido al menos un espécimen que impulsó en gran medida la investigación de hibridación del Dr. Wu. La operación de InGen fue infiltrada y fuertemente influenciada por su rival corporativo BioSyn Genetics. Mediados de 1999, Isla Sorna fue nuevamente abandonada por temor a que las Naciones Unidas o algún gobierno nacional descubriera esta incursión criminal, y los datos recopilados fueron archivados, tanto en beneficio de la investigación del Dr. Wu como para la eventual creación de un nuevo parque jurásico en Isla Nublar. Si bien no está claro si Simon Masrani estaba al tanto del uso delictivo de las instalaciones de Isla Sorna, se sabe que uno de los principales objetivos de Masrani Global había sido revivir el parque desde un principio. A InGen se le otorgó acceso limitado a Isla Sorna en 1999, y el propio Masrani visitó la isla. BioSyn finalizó su actividad de espionaje en el año 2000, también abandonando la isla. Tras un fatídico accidente aéreo en 2001 en Isla Sorna, entre los sobrevivientes se encontraban el Dr. Alan Grant, su estudiante de excavación y una familia estadounidense. Después de esto, Alan Grant informó a las autoridades sobre especies que no estaban en las listas de InGen, siendo especies clonadas ilegalmente, entre ellas un ejemplar de Spinosaurus aegyptiacus, así como el escape de 3 ejemplares de Pteranodon hippocrates, que serían capturados por Vic Hawkins y la subdivisión de InGen Security. Tras todo esto, la empresa Masrani presentó una propuesta para regular la ley de guardia genética ante la UHCS en 2003. Un representante de BioSyn, haciéndose pasar por miembro de la junta de Masrani Global Corporation, solicitó que se levantaran las restricciones sobre el desarrollo adicional de la ciencia de la desextinción, justificando razones de
Avance médico, ya que el uso biofarmacéutico de organismos de extintos podría traer más beneficios que daños. Los miembros clave de la UHCS aceptaron los términos propuestos, y las regulaciones fueron aprobadas por el 108 Congreso de los Estados Unidos, con Dennis Astor como presidente de la Cámara. Por su parte, el Senado, presidido por el vicepresidente Dick Cheney, también estuvo de acuerdo, y la regulación fue finalmente aprobada por el presidente George W. Bush. El representante aseguró que Masrani Global continuaría brindando el máximo cuidado a los especímenes más antiguos, pero ahora también tenían derecho a continuar la investigación sobre el empalme de genes. Después de recuperar los permisos del gobierno de Costa Rica sobre el control de las islas Horna y Nublar, comenzó la construcción del parque temático Jurassic World. InGen Security, junto a Big Hoskins, capturó a los dinosaurios del primer parque fallido, incluyendo a la T-Rex original. Los científicos notaron un colapso de la población en Islas Horna, y Masrani Global intervino. Mientras que la causa del colapso se atribuyó a los cazadores furtivos, enfermedades y conflictos entre los animales, la causa real fue la sobrepoblación y la escasez de recursos. La clonación ilegal a finales de la década de 1990 había sobrecargado el ecosistema de la isla. InGen Security reunió a los animales y transportó a los que pudo a Isla Nublar, donde algunos fueron tratados por veterinarios de InGen para ser expuestos en el futuro parque. Al mismo tiempo, BioSyn se introdujo en Islas Horna para robar especímenes de InGen, quedando muchos desaparecidos sin paradero conocido. Tras unos años, Claire de Arin comenzó la universidad en el otoño de 2003, a la edad de 18 años. Asistió a una universidad a 6 horas de su casa, 14 en autobús, y vivía en el piso superior de un edificio de dormitorios con una compañera de cuarto llamada Regina. De Arin sobresalió en la mayoría de las clases de ciencias, aunque encontró desafiante la biología molecular. Su mayor lucha en su primer año fue Poesía 101, impartida por la profesora Gillian. De Arin aprobó esta clase gracias a la ayuda de su compañera de cuarto, con quien se hizo más cercana. También hizo otros amigos en la universidad, y finalmente encontró un entorno social en el que encajar. Uno de los educadores de Dearing, el profesor Broadhurst, se ofreció a actuar como su mentor durante su primer año, algo inusual para estudiantes de primer año. En este punto, el objetivo final de Claire era convertirse en senadora de EU, lo que le permitiría defender de manera más efectiva los derechos de los animales. Broadhurst la animó a postularse a varias pasantías para avanzar en su objetivo. Solicitó 6 pasantías diferentes en 2004, incluidas 4 con bufetes de abogados, una en Washington, D.C., y una con un juez del 9º circuito, además de la pasantía Mentes Brillantes, organizada por Masrani Global Corporation. Aunque no fue elegible para la pasantía en Washington por el requisito de edad, fue aceptada en las restantes. Su carta de aceptación para Mentes Brillantes llegó poco antes de la fecha límite, casi haciendo que perdiera las otras oportunidades. Antes de 2004, la familia de Aring enfrentó dificultades financieras tras una mala inversión del padre, obligando a Claire a depender de becas, préstamos y trabajo para pagar la universidad. La reciente muerte de su abuela materna también afectó a su madre, quien cargaba con estrés y preocupación por la distancia de Claire. Durante ese tiempo, sus padres estaban en consejería matrimonial. Claire aceptó la pasantía Mentes Brillantes y viajó a Isla Nublar, donde conoció a Justin Hendricks, Tania y Eric Esquie, y otros pasantes. Desde el inicio, impresionó a Simon Masrani y al Dr. Wu, destacando en el cuidado de un triceratops juvenil llamado Lovelace y en proyectos como el entrenamiento de un Brachiosaurus joven, Pearl. El parque estaba al 89% de estar terminado para abrir el año siguiente. Compartiendo cuarto con Tania, descubrió el diario oculto de una expasante, Isobel C. James, cuya misteriosa muerte había sido encubierta. Investigando, Claire halló pruebas de que Izzy murió en la isla durante una tormenta, vinculada a una investigación sobre cianobacterias ácidas que enfermaban a los dinosaurios. Junto con Hendricks, Claire confirmó el hallazgo y comenzó a sospechar de conspiraciones dentro del parque. También descubrieron que Wyatt y los gemelos Esquie estaban involucrados en espionaje corporativo. Al investigar, Claire y Hendricks quedaron atrapados en un recinto de Velociraptor debido a un sabotaje. Hendricks se sacrificó para salvarla y murió tras enfrentarse al animal, mientras Claire logró contenerlo y sobrevivir.
El programa fue suspendido y los Skye detenidos, revelándose que actuaban para Mouse Health, una empresa farmacéutica que quería información del parque a cambio de un tratamiento para su hermana enferma, Victory. Confrontando a Masrani, Claire lo presionó para garantizar la continuación del tratamiento de Victory y la educación de la niña, amenazando con revelar la verdad sobre Hendrix. Masrani, sorprendido por su altruismo, accedió y le confesó la verdad sobre la muerte de Izzy. A pesar del encubrimiento, Masrani reconoció la brillante y determinación de Claire, ofreciéndole un futuro en Jurassic World. Ella aceptó, decidida a seguir resolviendo los problemas de la isla. La venta de entradas comenzaría 6 meses antes de la apertura, implementándose un sistema de lotería para evitar la reventa. Jurassic World abrió oficialmente al público en el verano de 2005, recibiendo 98.120 visitantes en su primer mes. Ese mismo año, Masrani firmó un tratado con la Sociedad Costarricense de Protección Ambiental para proteger la vida silvestre nativa de Isla Nublar y su hábitat. El parque abrió con 8 especies: Ankylosaurus, Brachiosaurus, Compsognathus, Dilophosaurus, Gallimimus, Parasaurolophus, Triceratops y la T-Rex original. Con el tiempo, se construyó el aviario y se incubaron nuevos de Pteranodon. A finales de 2004 e inicios de 2005, se descubrieron las primeras hebras de ADN de Mosasaurus gracias a un analizador de hierro. El Dr. Wu encontró las muestras viables y, más tarde, en 2007, se creó el primer Mosasaurus, que fue puesto en la laguna del resort junto con un anfiteatro que podía sumergirse bajo el agua. En 2007, se agregaron nuevos ejemplares de Brachiosaurus y Stegosaurus al parque. En 2009 se incorporó un Carnotaurus. Para 2010, InGen presentó a Patosaurus y un nuevo Baryonyx. Sin embargo, con el tiempo, las personas perdieron interés, y los accionistas solicitaron al Dr. un nuevo atractivo. InGen alquiló la isla de Saint-Hubert, en la Guayana Francesa, para instalar un laboratorio de genética y centro de investigación, donde experimentaron con dinosaurios creando mutantes e híbridos. En 2010, el espécimen conocido como Distortus rex, una versión temprana de una futura criatura, escapó de su contención, matando al científico Williams. La isla fue abandonada, dejando a las criaturas no atractivas para el parque a su suerte, y los gobiernos restringieron el acceso. Masrani Global e InGen ocultaron la información a Claire de Haring, quien años atrás había obtenido el puesto de gerente de activos de Jurassic World. Mientras tanto, en Isla Nublar se seguían creando nuevos dinosaurios para el parque. InGen Security abrió un nuevo proyecto a finales de 2011, tras graduarse de la Marina como conductista animal. Un joven Owen Grady fue contratado para entrenar e investigar el comportamiento de Velociraptor en el proyecto Ibris. Aunque Owen discrepaba del uso militar, participó. Mientras trabajaba en Jurassic World, vivía en un bungalow cerca del parque. Wu creó 4 raptores, bautizados por Grady como Blue, Delta, Charlie y Echo. Blue era especial, su franja azul desde la cabeza hasta la cola, heredada del lagarto monitor africano, mostraba afecto, amabilidad, generosidad y lealtad, siendo la más inteligente del grupo. En 2013, tras descubrir la complejidad de la dinámica de la manada, Owen recomendó a su amigo Barry y a Big Hoskins para ayudar en el entrenamiento. Barry fue finalmente contratado como cuidador. A finales de 2013, Masrani pidió al Dr. Wu crear una criatura única para exhibir en el parque, con autorización de Claire. Wu desarrolló la Scorpius Rex OE75. Presentada a Masrani. Su apariencia fue considerada poco atractiva y bizarra. Tras atacar al Dr. Wu, se ordenó su sacrificio, pero Wu lo mantuvo vivo en criopreservación, oculto en los túneles del parque para estudios adicionales. Tras fallar con E750, Wu intentó crear algo más grande y aterrador. Usando el genoma de un Tyrannosaurus y ADN de Velociraptor y otras especies, en 2014 nacieron 2 ejemplares de Indominus Rex. Fueron puestos en el recinto 11, en la zona restringida del parque. A un lado, se construía el campamento Cretácico, previsto para abrir en la fase de prueba el año siguiente. La Indominus Rex eventualmente devoró a su hermana, quedando como única de su especie en el parque. En 2015, se hizo pública la creación de la criatura híbrida, lo que disparó las ventas. La apertura estaba planeada para mayo de 2016, pero la contención se reforzó debido al rápido crecimiento del animal.
Vic Hoskins contactó al Dr. Wu para usar su idea de hibridación y el proyecto Hybris para fines militares, financiado por Eli Mills, empleado de la Fundación Lockwood. El 21 de diciembre, 6 jóvenes Darius Bowman, Brooklyn, Kenji Kon, Sammy Gutiérrez, Yasmina Faudula y Ben Pincus llegaron a Isla Nublar para participar en el campamento Cretácico, cuidados por Roxy Keynes y David. Concebido como un campamento de aventura juvenil, permitía a niños y adolescentes presenciar tras bambalinas el parque y sus operaciones. Se ubicaba en la región norte de Isla Nublar, cerca del monte Sibo y el río Jungla, en un bosque artificial de secuoyas. Incluía torres de observación, conectadas por tirolesas. El 22 de diciembre, los hermanos Zach y Gray Mitchell, sobrinos de Claire, viajaron a Isla Nublar para visitar Jurassic World y asistir al campamento. Mientras Claire atendía a inversionistas y presentaba al Indominus Rex, los chicos quedaron al cuidado de Zara. Masrani se entusiasmó con la criatura, aunque pidió a Owen revisar el recinto. El Indominus Rex escapó tras simular su huida, emboscando a trabajadores y campistas, destruyendo el campamento. Claire envió a la UCA para contenerla, pero la mayoría murió. Zach y Gray, explorando en girosferas, terminaron en el bosque enfrentando al híbrido y apenas sobrevivieron. Los campistas, guiados por un río subterráneo con Parasaurolophus bioluminiscentes, lograron escapar de la Mosasaurus. Claire y Owen se reunieron con los chicos, pero Vic Hoskins tomó el control del parque, ordenando usar a los raptores para cazar al Indominus. El híbrido manipuló a los raptores, volviéndolos contra los humanos. Hoskins murió en el laboratorio, y Owen recuperó temporalmente el liderazgo de la manada. En la batalla final, los raptores y Owen no lograron vencer al Indominus. Claire liberó a la T-Rex original, que luchó ferozmente. Blue regresó para ayudar, y ambos arrinconaron al híbrido frente a la laguna, donde la Mosasaurus emergió y la arrastró al agua, dándole fin. Los campistas enfrentaron pteranodones y un monorriel fuera de control, perdiendo a Ben Pincus, quien fue llevado por los pteranodones. Lograron escapar del parque, enfrentándose al Carnotaurus apodado Toro, que fue vencido gracias a una explosión. Al amanecer, Blue y la T-Rex se reconocieron mutuamente antes de partir. Claire y Owen permanecieron juntos, Zach y Gray se reunieron con sus padres, y la isla quedó en ruinas y abandonada nuevamente. Finalmente, la T-Rex se yergue en lo alto del helipuerto de la sala de control y lanza un rugido triunfal, reclamando Jurassic World como su dominio. Los jóvenes lograron llegar a los muelles, aunque fueron dejados atrás en Isla Nublar. La isla fue declarada área restringida por el gobierno de Costa Rica, dejando a los dinosaurios y a los chicos atrás. Sin embargo, esta no es la última historia, pues tanto del pasado como del futuro aún hay mucho por contar. Se despide su reportero de Jurassic Vision.